En todo esto que les estoy comentando, entonces es importante hacerse la pregunta, ¿qué implica poner en el centro la subjetividad como campo de estudio? Yo les he traído una imagen perfecta de la película París, Texas, que ustedes la deben recordar, de Wim Wenders, con la banda sonora de Ray Cooder, que es un genio también en la música, en la que ustedes pueden ver un rostro que se inserta en la imagen de una mujer. La mujer en ese caso es la actriz Natasha Kinski, y que representa justamente esa nuestra perspectiva de superar las dicotomías y los dualismos que han caracterizado al pensamiento moderno occidental. Pensamiento que se instala a partir de Descartes, es mucho antes, pero en época reciente de la modernidad se instala con Descartes, obviamente en sus clásicos dualismos, de los cuales Kant va a beber, Piaget va a beber y que va a ser obviamente consecuencias para la educación en la psicología. Cuando nosotros hablamos de la subjetividad, implica plantear que no es algo dado, que a priori determina el curso de las acciones humanas. La subjetividad implica de forma simultánea lo interno y lo externo, lo intrapsíquico y lo interactivo, pues en ambos momentos se están produciendo significaciones y sentidos dentro de un mismo espacio subjetivo. Poner la subjetividad en el centro implica innovar, y yo quiero ya empezar a decir cuáles son las innovaciones que trae el legado de la subjetividad desde Gonzalo Relay. Primero, tenemos una innovación en términos de giro epistemológico que ella produce. Yo traigo aquí una citación de Galeano muy interesante, una investigadora antioqueña maravillosa, que plantea que el conocimiento científico es una producción social, un hecho colectivo cuyo destino no es la erudición ni la acumulación de saberes, sino la transformación de los órdenes sociales. ¿Qué es lo que yo estoy queriendo decir con esto? Y es que el giro epistemológico va a ser, ante todo, inicialmente un giro político también, y es cuál es la función que va a empezar a cumplir el conocimiento científico, por ejemplo, en la educación superior, cuál es la función social que él cumple en tanto conocimiento. La función es, en este caso, acumular saberes, es acumular revistas científicas, o en este caso va a tener algún efecto, alguna dimensión performativa que se pueda expresar en algún tipo de transformación, en este caso social. También en el giro epistemológico se retoma la noción de vigilancia epistemológica, que es tan importante con Bachelard, Bourdieu y Passerón, donde se plantea que la reflexividad permanente pone siempre a prueba el valor heurístico de la teoría. Y es que la subjetividad como teoría va a proponer siempre una unidad, teoría, epistemología y método para decir, mire, usted permanentemente en la educación superior, en la formación, usted tiene que estar validando permanentemente el valor heurístico de lo que usted realiza, sea en la práctica, en este caso docente, sea en la práctica científica, sea en la práctica profesional fuera de la universidad, por ejemplo, en un consultorio, por ejemplo, en una campaña educativa en la ciudad. Eso implica necesariamente estar en constante reflexión sobre lo que nosotros realizamos. Pero también hay innovaciones al respecto de la ontología, que es una palabra que usamos mucho en la filosofía, pero que la psicología reflexiona un poco sobre eso. Cuando hablamos de ontología, implica reconocer sobre cuál es el campo representacional que nosotros constituimos como campo posible de investigación, de intervención y de subjetivación. La ontología no es la existencia del ser en sí, del ser, digamos, más allá de la representación. Por el contrario, la ontología es aquello que somos capaces como humanos de producir en tanto posibilidades de subjetivación. En ese sentido, hay que reconocer que no tenemos, y ustedes lo saben, somos como Colombia, Brasil también, que es mi segundo país, mi segunda casa, no tenemos una pureza cultural insubjetiva. Nuestras universidades, por suerte, tienen estudiantes blancos, negros, mestizos, de carácter indígena, por ejemplo. Tenemos una serie de variedad de géneros. Ahorita reconoce la APA, inclusive, que es un organismo bastante conservador, reconoce 17 formas de género posible entre bisexuales, transexuales, intersexuales, y una diversidad muy interesante en ese sentido. En esa perspectiva, digamos, de lo diverso, en términos ontológicos, es que la subjetividad trae un cuestionamiento sobre los métodos de investigación en psicología y en educación, un poco para plantear que hay que superar las visiones estructuralistas, deterministas y estáticas, que pensaban que el individuo era justamente una condición de Estado, o que pensaba, por ejemplo, que usted se debe a su familia porque usted es un reflejo directo de lo que ocurre en las relaciones entre sus padres, cuando la investigación de la subjetividad nos propone justamente que no existe ninguna garantía que
usted tenga ciertos padres A, B o C y que eso implique un reflejo en los aspectos de su subjetividad. Eso no implica negar la matriz cultural histórica que nosotros tenemos, porque la subjetividad, ella se constituye en esa matriz cultural. Sin embargo, cuando nosotros empezamos los procesos de subjetivación, que implica que hay un individuo que se posiciona en su contexto social, obviamente, que participa activamente de lo que está aprendiendo en la universidad, en el momento en que empieza a ocurrir esto, justamente hay una cierta, la producción subjetiva en cierta medida se independiza relativamente de sus orígenes sociales en donde se constituyó, lo que es muy interesante porque implica una especie de dominio de la existencia en una dimensión de un otro orden que no corresponde necesariamente a lo social como los hechos sociales, a lo social como la familia y todo lo demás. En términos de la ontología, también la subjetividad vino a innovar en un aspecto importante y es que revitalizó al sujeto que estaba ausente, que estaba muerto en las perspectivas estructuralistas y deterministas de la ciencia moderna. ¿Qué implica revitalizar al sujeto? Implica pensar un campo de producción subjetiva en el que lo humano a nivel individual y colectivo confronta lo establecido. Yo les he puesto allí, si ustedes pueden observar en la pantalla, un cuadro precioso de Picasso que se llama El Loco, de 1904, y que muestra justamente ese espíritu segregador que la psicología en sus inicios intentó realizar. Picasso es un genio al plantear justamente que ese loco que uno ve en la calle lo asusta a uno mucho. Y uno se pregunta, pero ¿por qué cuando uno ve el llamado loco, y que en Colombia llamamos ahí viene el loco, y los niños empiezan a correr y la gente se asusta, ¿por qué nos complica tanto la vida el loco? Foucault decía una frase muy bella, ¿no? Y muy simple, la verdad, cuando decía que es que el loco siempre nos recuerda que nosotros podemos llegar a tener esa condición de relativo desarraigo, pero ustedes saben que eso que llamamos la locura, hoy en día los que trabajamos, yo trabajo en un programa de salud mental en la universidad, de hecho en 17 universidades que tenemos convenio y nosotros tenemos 7 campus propios donde hacemos trabajos de salud mental. La locura hoy en día es considerada una visión, una producción subjetiva de resistencia cultural, resistencia micropolítica, y no son necesariamente como lo pensábamos en las épocas de la gran segregación, que la producción de cierto, entre comillas, trastorno o cierta situación de sufrimiento psíquico llevaría a considerarlos como anormales, como excluidos. No necesariamente lo pensamos hoy en día así. En ese sentido, pensar la subjetividad en el centro, poner la subjetividad en el centro, implica innovar también en el sentido de investigar. Aquí yo traje una frase de Foucault muy interesante que dice lo siguiente: la investigación se ha convertido en las universidades, inclusive, principalmente, se ha convertido en la razón de ser científica y práctica de la psicología, la razón de ser social e histórica del psicólogo. Desde que te vuelves psicólogo, investigas, pero ¿qué investigas? Lo que los demás investigadores te dejan investigar. Pues no investigas para hallar, sino para investigar, para haber investigado, para ser investigador. Hace investigación, pues, la investigación en general, investigación sobre lo que se te ocurra, sobre la neurosis de la rata, sobre la frecuencia estadística de las vocales en la versión inglesa de la Biblia, sobre las prácticas sexuales de la mujer provinciana en la lower middle class exclusivamente, sobre la resistencia cutánea, la presión sanguínea y el ritmo respiratorio durante la audición de la Sinfonía de los Salmos. Investiga de los caminos transitados, investigaciones de los caminos transitados o de las calles laterales. Investigación de lo honorable o de lo deshonorable. ¿Qué está diciendo Foucault cuando nos plantea semejante provocación? Está diciendo que la investigación se volvió un fetiche. Se volvió un fetiche de las universidades. Hay que investigar cualquier cosa. Inclusive a veces investigamos cosas que ni tienen valor, ni tienen sentido, ni tienen relevancia, pero todos tenemos que tener un proyecto activo, porque si no seguramente tenemos un efecto inclusive en el salario, porque existen formas de presión. Pero además porque la investigación en las universidades se ha tomado de una forma absolutamente burocrática. Hay que investigar porque en efecto hay que hacer alguna cosa, mostrar algún resultado. Y se pierde justamente lo más interesante de la investigación, que es que si es investigación formativa, es el mejor campo. Yo he hecho investigación, vamos a publicar un libro ahorita, de hecho son varios libros, en el que mostramos cómo la investigación es el mejor campo de subjetivación para los estudiantes que se forman durante su carrera, sea en la psicología, sea en la educación o cualquier otra. La investigación por excelencia es un campo contracultural, de problematización, de permanente crítica, de revisión, de revisar nuestras afirmaciones sobre la realidad. Es sin duda alguna un campo problematizador que es fundamental en la vida universitaria.